retomando un poco lo tuyo, es interesante lo que planteás, lo subjetivamente dramático, ¿no? Y ahí entra la historia de la humanidad, digamos, ¿no? También como emergente de este paciente o consultante que viene a nosotros y viene con toda una historia familiar, cultural, sociopolítica, o sea, yo creo que somos un hecho cultural, histórico. Yo siempre digo que nuestro DNI puede tener 40, 50 años, nuestro documento, pero nuestra historia evolutiva tiene millones de años. ¿Y esto por qué? Porque según cuál es el contexto en el cual me pasa algo sorpresivo, va a entrar en juego cuál es mi historia para poder expresar ese conflicto como lo voy a expresar. Porque lo que vos dijiste es el cerebro verbal y preverbal. Yo creo que la célula para sobrevivir, Fernando, tuvo que... O sea, recordemos que primero fuimos seres unicelulares. Y yo creo que un salto en calidad fue cuando nos dimos cuenta que una célula sola no podía sobrevivir. Y pasamos a ser multicelulares y llegamos a la actualidad siendo billones de células. Y las células siguen siendo chiquititas, como dice Pedro, un amigo mío, siguen siendo chiquititas porque también les sirvió, pero empezaron a vivir en comunidad, se sociabilizaron. Entonces creo que esa característica hizo que esa célula individual tenga la necesidad, para poder sobrevivir, expresarle al otro qué es lo que aprendió, qué es lo que percibió, qué es lo que procesó, y tiene la necesidad y tiene la función de expresar al entorno qué es lo que percibió de lo que pasó. Entonces creo que ahí es donde yo digo, copiemos, o sea, la célula no tiene tenemos que saber que no tenemos la posibilidad de no transmitir lo que nos pasa. Entonces yo a veces veo la enfermedad como la expresión biológica, porque justamente, como si vos, se congelan todos los sentidos, y el único sentido posible, evolutivo, es la expresión biológica de eso que percibí del entorno, de eso que percibí del otro, de eso que percibí del momento cultural en el que vivo. Entonces yo creo que el primer lenguaje que tal vez que haya aparecido es el lenguaje biológico. ¿No? Entonces creo que... Sí. Yo escribí una teoría en un libro que todavía no se publicó, se llama El error de Hammer, que digo que el cerebro comenzó a tener inscripciones, representaciones de las funciones de los órganos, es decir, porque eso fue dado genéticamente o epigenéticamente, no importa, pero no necesitó aprenderlo. En el cerebro está representada la función de cada órgano. Y ese mapa lo describe Hammer con brillo, ¿no? Y que la mayor parte de los animales, aquellos no tan evolucionados, podemos decir que solo tienen eso, la representación de la función en el cerebro. Pero cuando los animales, como las células, se fueron comunicando, empezaron a haber dificultades en la comunicación, pero a la vez necesidad de comunicación, porque se fueron agrupando y organizando de tal forma que se tenían que transmitir el conocimiento. Por lo tanto, ya no solo existió en estos animales superiores la representación de la función del órgano, sino la representación de la comunicación de esa función. Y hubo necesidad, vos sabés que yo me he tratado de bucear el origen del lenguaje, y casi todos son mitos. Es muy poco... es difícil encontrar teorías sobre el origen del lenguaje. Las hay, pero la mayor parte son mitos. La palabra habrá emergido en ese caso como la necesidad de comunicar mucho más que la función del órgano. Y en ese sentido aparecieron dos extensiones maravillosas que son la metáfora y la metonimia, es decir, el desplazamiento del sentido y el
cambio de significante. Entonces, vos fíjate que un pulmón cuya función, representación de la función en el tronco cerebral es captar oxígeno, pasó a través de la metáfora a convertirse en captar espacio, tener espacio. No tengo espacio en mi vida a través de la metáfora, a través del desplazamiento del sentido. Y a través de la metonimia, es decir, de la palabra que sustituye a la palabra original, el pulmón, pasó a ser, o el aire, el neuma, la espiritualidad, pasó a ser el intercambio. Es decir, que se fue complejizando tanto la representación de la comunicación de la función en el cerebro, que el lenguaje, aún hoy, no tiene límites. Entonces, no es lo mismo que una perra, y acá viene una de las discordancias con la teoría de la nueva medicina, claro, se enferme porque ha perdido una cría, que una madre se enferme de la misma lesión en la mama porque a su hijo le falta el respeto, porque se casa con alguien que ya no quiere. La lesión es la misma, en la mama izquierda, si es diestra, es la misma. O sea, el programa que se activa es el mismo. Claro, el programa que se activa es el mismo, porque es un prototipo que estaba guardado ahí y que es proliferación celular para ayudar al hijo que está en desgracia, en disgracia. Claro. Pero no es lo mismo. La participación del lenguaje deja de producir una enfermedad biológica para pasar a ser psicobiológica. Por eso nace la medicina psicobiológica, porque el lenguaje, sin lenguaje no hay enfermedad. Sin lenguaje no hay enfermedad. No hay enfermedad. Es un lindo... sí, ya lo patentamos. Ya, sí. Bien. Pero es más, podríamos decir que el lenguaje es la enfermedad. A ver si... De paso aprovecho para sacarme algunas dudas, pero es interesante esto. O sea, que el sentido de supervivencia, digamos, o sea, la célula va a responder igual ante... Realmente, supongamos que yo me ahogo, o me tienen no toda la cabeza bajo el agua, pero parte, y empiezo a tener falta de oxígeno. Y sufro un shock muy fuerte y mi cerebro preverbal registra en forma simultánea que me estoy quedando sin oxígeno y activo un programa de supervivencia para recuperar y para poder captar ese oxígeno. O sea que la célula responde igual a la inmersión que a lo que yo interpreto de una relación laboral, por ejemplo. Perder el trabajo, en la cual el trabajo representa el oxígeno o representa el alimento para nutrir a mis hijos. O sea, sí, es muy interesante esto que decís, porque digamos que uno de los aportes filosóficos más interesantes es el que propone la ontología del lenguaje, claro. Y desde Maturana, por ejemplo, que Maturana tiene una frase maravillosa que yo cito siempre, ¿no? El cerebro está clausurado operacionalmente, dice. Solo puede hacer determinadas operaciones. No se puede conocer la realidad tal como es, no se pueden conocer las cosas tal como son. Solo se puede hacer una interpretación de las cosas. ¿Por qué? Porque el cerebro está clausurado operacionalmente. Determinadas frecuencias, sonidos, colores, no los puede registrar. Cuando nosotros nunca podríamos decir que podemos conocer las cosas tal como son. Solo podemos decir que las podemos interpretar. Este detalle no es menor. Claro, porque cuando uno lee una tomografía, la lectura de esa tomografía habla tanto del que la lee como de lo leído. Por ejemplo, si Hammer lee una tomografía, podrá decir, esta persona tiene un conflicto de identidad y otro de invasión de territorio. Y habla tanto de él, que él ve en la tomografía eso, como de la persona. En cambio, otro médico, un imagenólogo, dirá, el cerebro de esta persona está totalmente normal. O tiene un aneurisma, y habla tanto de su formación, de su forma de ver la realidad, como de lo que le está pasando a esa persona. Claro. Es decir, cada vez que hablamos, cuando el médico dice usted tiene cáncer, habla tanto de él
como del otro. O sea, es lo que interpreta el médico. Claro. Claro, por eso los 6 años que nos preparan estudiando enfermedades. Seguro. Buscamos enfermedades, somos especialistas en buscar enfermedades. Ahora, claro, por eso que lo de Hammer aparece como decir, estamos encontrando programas que se activan bajo determinadas circunstancias. Estamos viendo programas biológicos de emergencia transitoria, como nos gusta llamarlo, los famosos PBT. PBT, programas biológicos de emergencia O transitoria. sea, podríamos empezar a cambiar el nombre de enfermedad por un programa de emergencia transitoria. Un PBT. O sea, un programa que se activa ante una situación de emergencia, ante una necesidad. Sí, el tema que acá se produce, digamos, una decisión muy importante es si ese programa es siempre de supervivencia. Porque la gente se muere, Diego. Y hay gente que se muere muy mal. Y hay gente que hace un cáncer en días. Quiero decir, una diseminación, impregnación en todo el cuerpo de días. Por supuesto, uno puede tener respuestas, la intensidad del conflicto, etcétera, etcétera. Pero yo siempre digo que si el cerebro es el mismo el que produce el programa de supervivencia, ¿cómo diablos ese cerebro lo va a dejar morir a esa persona? ¿Por qué decide hacer eso el cerebro? ¿O será, como planteo, que no todos los programas son de supervivencia? Claro, por eso cuando aparece lo verbal, que volvemos o sea, cuando aparece lo cultural, lo social, o sea, cuando empieza yo creo que una de las cosas que nos diferenció y nos hizo un salto exponencial, diríamos, con el resto de los seres vivos fue la capacidad de trabajar, ¿no? Uh-huh. O sea, la capacidad de trabajo creo que también nos generó muchas necesidades de comunicación y de expresión, porque a través del trabajo pudimos transformar la realidad y pudimos transformar la naturaleza. Uh-huh. O sea, creo que fue otro salto del ser humano, ¿no? O sea, tal vez lo que nos transformó en ser humano, la capacidad de transformar el entorno en función de lo que necesitamos, en función de generar variables estables para poder pasar a resolver lo inestable, que serían a resolver los conflictos diarios o los conflictos permanentes, que es lo que tenemos. Entonces, cuando aparece lo simbólico, cuando aparece la palabra, la enfermedad empieza a tener otro sentido también, ¿no? O sea, la célula empieza a registrar, como decíamos, lo mismo en inversión que lo mismo que nos dejen sin trabajo, por ejemplo. Sí, quizás la supervivencia de hoy no sea la supervivencia de hace 100 años, ni 1000 años, y quizás haya otros sentidos aparte. Yo particularmente pienso que hay otros programas aparte del de supervivencia. Yo creo que los programas de supervivencia se activan y eso se demuestra en lo que llamamos en la medicina psicobiológica enfermedades comunes. Es como que la humanidad ha encontrado la forma de resolverlo. Por eso son programas de supervivencia, porque ya lo encontró la forma de resolverlo. Pero hay otras enfermedades que aún no se encontró, como humanidad no se encontró la forma de sobrevivir a ese problema. Y ahí metemos lo que llamamos enfermedades arquetípicas, es decir, enfermedades que no tienen sentido de supervivencia. Por ejemplo, el cáncer diseminado, múltiple. Uno puede decir, son muchos conflictos, es cierto, pero eso mismo tampoco tiene sentido de supervivencia. Las enfermedades autoinmunes y muchas otras no tienen sentido de supervivencia. Lo seguimos ahora.